problema planteado me dice lo siguiente: una escuela ha realizado una encuesta a 60 estudiantes para investigar el tiempo que les lleva viajar al colegio. Los siguientes datos dan tiempos de viaje al minuto más cercano. Tenemos ahí los 60 datos obtenidos. Obtener la tabla de distribución de frecuencia. Hay una serie de pasos que nosotros tenemos que realizar para poder encontrar las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Primero, vamos a determinar los datos máximos y los datos mínimos, que lo conocen también como el alcance. Vamos a encontrar el alcance, por lo cual necesitamos encontrar el dato mínimo. Si te das cuenta, de estos 60 datos, el mínimo dato sería el número 3. Y el dato máximo, el mayor dato de todos estos que nos está mostrando, sería, si usted se da cuenta, sería 46. Eso sería el dato máximo y el dato mínimo, lo cual ya tenemos registrados en esta parte de acá, que el dato máximo es 46 y el dato mínimo es 3. A ese se le llama el alcance. El alcance está variando de 3 a 46. En segundo lugar, lo que vamos a calcular es el recorrido, o también lo llaman como rango. Recordemos que el rango es igual al dato máximo menos el dato mínimo. Entonces la diferencia de estos dos, por lo cual el rango va a ser igual, ya conociendo el dato máximo que vale 46 menos el dato mínimo que vale 3, la diferencia me estaría dando, si usted se da cuenta ahí, 46 menos 3 sería 43. Ese sería el recorrido o el rango. Tercero, vamos a calcular el número de intervalos. Los intervalos nos ayudan a poder organizar mejor la cantidad de datos para poder presentarlos en la tabla. En tercer lugar, calculamos el número de intervalos de clase. Recordemos la regla que nos da Sturges, dice que el número de intervalos de clase que se va a encontrar en una tabla de distribución de frecuencias es a 1 más 3,32 por logaritmo el número de datos. Representa para nuestro caso 60. Reemplazando tendríamos lo siguiente, que el número de intervalos de clase sería 1 más 3,32 por logaritmo de 60, que es el número de datos. Esto, calculando con la calculadora, nos está dando un valor de 6,9. Ese sería número de intervalos de clase, pero para nosotros trabajar con valores enteros vamos a redondear a 7. Entonces trabajaremos con 7 intervalos de clase. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer es calcular la amplitud de los intervalos y vamos a determinar con la siguiente fórmula. La fórmula me dice, para calcular la amplitud del número de intervalos es igual al recorrido sobre el número de intervalos. Como ya sabemos que el recorrido vale 43, el número de intervalos de clase vale 7, 43 entre 7 me sale 6,14. Es un número decimal, lo cual a veces dificulta en el trabajo y en las operaciones que se realizan, para lo cual generalmente ahí también en el programa de diploma lo utilizan con números enteros, por lo cual vamos a redondearle a 7. Pero si nosotros redondeamos a 7, obviamente que va a sufrir una ligera variación el recorrido. Entonces, para poder corregir esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representarlo en esta parte de acá. El ancho de clase, recuerda que ese recorrido, que es el dato máximo menos el dato mínimo sobre 7, que va a ser, en nuestro caso, estoy asumiendo que va a ser un valor de 7. Si asumo que es 7, despejando de acá 7 sería 7 por 7, 49. Entonces, donde el recorrido sería 49. Observa acá. Si usted se da cuenta, en un inicio el dato mínimo vale 3 y nuestro dato máximo vale 46 y nuestro recorrido vale 43. Pero por hacer un redondeo acá del ancho de clase de los intervalos a 7 va a sufrir una ligera variación el recorrido, de donde el recorrido va a ser 49. Si usted se da cuenta acá, este sería el nuevo recorrido que vale 49. En comparación con el recorrido anterior hay una diferencia de 6 unidades, lo cual nosotros podemos distribuirlo a partir del dato mínimo y el dato máximo, una ligera variación. Como son 6 unidades, yo puedo recorrer 3 unidades hacia el dato mínimo y 3 unidades hacia el dato máximo, por lo cual acá me quedaría 46 más 3 sería 49 y acá sería 3 menos 3 sería 0, por lo cual
los datos que yo voy a trabajar sería el dato mínimo sería 0 y el dato máximo sería 49. Mi nuevo recorrido sería 49. Con este valor del nuevo recorrido vamos a empezar a hacer las operaciones. Bueno, no está alterando nada, es una forma solamente de hacer un arreglo para poder obtener valores enteros. Si usted no quiere realizarlo, también no estaría cometiendo ninguna infracción hacia las normas que se puede tener, lo cual usted puede continuar trabajando. Calculando nuevamente, el ancho de clase sería el recorrido, que sería 49, entre el número de intervalos, que sería 7, 7. Entonces nuestro ancho de clase de cada intervalo va a ser de 7. O sea, va a ir aumentando de 7 en 7. En quinto lugar, nosotros lo que vamos a hacer es organizar esos datos que estamos obteniendo en intervalos. Primeramente, luego vamos a hallar la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y por último hallaremos la marca de clase. Tenemos dos formas de expresar los intervalos: L sub i guión L sub i más 1. Lo llaman en algunos textos como límite inferior y este es el límite superior. Otra forma también de expresarlos en matemática, recordemos, sería límite inferior menor o igual que, ¿qué cosa? Lo que estamos hallando son tiempos. Entonces, menor o igual que el tiempo y menor que el límite superior. Si nosotros empezamos, recordemos que el límite inferior va a ser el dato mínimo. Nuestro nuevo dato que hemos hallado, recordemos que era 0. Y el ancho de clase, que va a ir aumentando de 7 en 7, entonces sería 0 más 7, sería 7. Entonces el límite inferior sería 0 y el límite superior para el primer intervalo sería 7. Ya tenemos acá, en esta parte. Y recordemos, ¿cuántos intervalos de clase teníamos que tener? Arriba hemos hallado. El número de intervalos que teníamos que tener son 7, con un ancho de clase de 7 también. Tenemos que distribuir de esa forma, por lo cual continuaremos distribuyendo de la siguiente forma. Acá tengo 7, entonces volverá para el siguiente intervalo como el dato mínimo. 7 más 7 sería 14. Entonces entre 7 y 14 sería el segundo intervalo. El tercer intervalo sería entre 14 y 21. El cuarto sería 21 entre 28. El quinto será 28 entre 35. El sexto será entre 35 y 42. Y por último, el séptimo intervalo de clase sería entre 42 y 49. De esa forma estaríamos ya teniendo organizados los intervalos de clase. Una vez que yo tengo los intervalos de clase, ahora lo que vamos es encontrar la frecuencia absoluta. Ahora veamos qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recordemos que es el número de datos que caen dentro de cada intervalo. ¿Cuántos datos están cayendo en el primer intervalo? Que sería entre 0 y 7. Para lo cual nosotros vamos a ir a la parte superior a la pregunta para poder contar cuántos datos tenemos entre 0 y 7. El primer número que voy a encontrar, si usted se da cuenta, sería 3. Ese sería mi primer número. Y el segundo número también que voy a encontrar sería 6, que es menor que 7. Otros números que sean comprendidos entre 0 y 7 no lo voy a encontrar, por lo cual tengo 2, de donde la primera frecuencia absoluta sería 2. Hay que encontrar ahora la segunda frecuencia absoluta, que va a ser igual a los datos comprendidos entre 7 y 14. Los datos comprendidos entre 7 y 14, vamos a ver, 12, sería uno de los datos. 8. También tengo acá el otro número que es el 8. Tengo otro número que vale 10. El 12 también se comprende en ese intervalo. El 8 también se comprende en ese intervalo. El 10 se comprende en ese intervalo. Acá hay otro número que vale 10 que está comprendido en ese intervalo entre 7 y 14. Acá el número 12 está comprendido entre 7 y 14. Otro número que sería también entre 7 y 14 sería acá el número 8. Otro número sería el número 10. Nuevamente se repite el número 10. Acá estaría comprendido otro número entre 7 y 14, sería todo. Contamos, ¿cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12. La segunda frecuencia absoluta sería 12. Ahora veamos los datos comprendidos entre 14 y 21. El número 16 también, que es menor que 21, pero y acá está el número 14.
El 20 sí está comprendido en ese intervalo, 18 también está comprendido en ese intervalo, 15 está comprendido en ese intervalo, 17 también, 27 no, porque me dice entre 14 y 21. 19 también está comprendido en ese intervalo, en este caso acá también sería el 14. 16 también está en ese intervalo, 15 también, 18 también, 20 también porque me dice menor que 21, el número 14 y el número 18 también estaría ahí, nuevamente el número 18, nuevamente el número 15, 20 también estaría comprendido entre 14 y 21, 16 está comprendido en 14 y 21, el número 16 está comprendido en 14 y 21 y finalmente el número 14 estaría comprendido entre 14 y 21. Vamos a contar cuántos números corresponden al tercer intervalo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La tercera frecuencia absoluta sería 21. Vamos allá a la cuarta frecuencia absoluta, los números comprendidos ahora entre 21 y 28. Acá tenemos el primer número que sería 21, y menor que 28, 25 también corresponde, 17 también es menor que 28, 25 también es otro número, 27 es menor que 28, 24 es otro número también menor que 28, mayor que 21, 26 recordemos también. Eso sería 26 y por último el número 25 y el número 22. Están comprendidos entre 21 y 28. Vamos a contar cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sería la frecuencia absoluta 4. Frecuencia absoluta 5 corresponde intervalo mayor que 28 y menor que 35. De la misma forma de ese procedimiento vamos a contar y vamos a obtener, sería el 28, el 31, el 32, 24 también es menor que 35, el número 32 menor que 35, 33 es menor que 35. ¿Cuánto sería? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sería la frecuencia absoluta número 5. Frecuencia absoluta número 6, los datos comprendidos entre 35 y 42. 35 sería el primero, 40, 37 si lo puedo considerar, 38 es mayor que 35 y menor que 42. ¿Cuántos tendría? 4 datos, si usted se da cuenta, 4 datos. La frecuencia absoluta 6 sería 4. Y por último vamos a hallar los números que están comprendidos entre 42 y 49. 45, 46, acá tengo otro número. 42 también, ahí tengo otro número, 45 tengo otro número ahí y otro 45 otro número ahí. Creo que ya están todos los datos. ¿Cuántos me quedaría? Me queda 5 datos. 5 datos estarían comprendidos o 5 números en la frecuencia absoluta número 7 sería 5. Y esto lo vamos a ir colocando en la tabla de distribución de frecuencias. Al último lo colocamos. De las frecuencias absolutas vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. O sea, vamos a hallar ahora la primera frecuencia absoluta, o sea, el primer valor que va a ir acá ahora. El primer valor, el segundo valor, tercer valor y así sucesivamente. Frecuencia absoluta acumulada 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1, porque es el primer valor. En este caso sería 2. La frecuencia absoluta 2 va a ser igual a la suma de los dos, porque tiene que acumular. Sería frecuencia absoluta 1 más frecuencia absoluta 2. Sería 2 más 12, que sería 14. Frecuencia absoluta 3 sería la suma de la frecuencia absoluta 1 más 2 más 3. Y lo tenemos acá, sería 2 más 12 más 21. La suma me da 35. Seguimos. Para el cuarto, la frecuencia absoluta acumulada 4 va a ser la suma de las 4 frecuencias absolutas, lo cual sería 2 más 12 más 21 más 9, la suma sería 44. Continuamos, la suma de los 5 valores para la frecuencia absoluta acumulada 6, la suma de los 6 frecuencias absolutas y finalmente la suma de la frecuencia absoluta
7. La frecuencia absoluta 7 sería la suma de las 7 frecuencias absolutas. 2 más 12 más 21 más 9 más 7 más 4 más 5. Toda esa suma me tiene que dar 60. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de datos que me está dando. Muy bien, continuamos. Ahora lo que vamos a determinar es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa viene a ser el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. El número de datos es 60, para todo se repite, entre la frecuencia 1. La frecuencia absoluta 1, empezamos, para la frecuencia relativa 1 va a ser igual a frecuencia absoluta 1 entre 60. Recordemos que la frecuencia absoluta 1 nos salió 2. 2 entre 60 sería 0.033. Nos conviene trabajar con 3 decimales a veces para poder evitar un poco los redondeos de los decimales. Hallamos la frecuencia relativa 2. La frecuencia relativa 2 va a ser igual a la frecuencia absoluta 2 entre 60, que sería 12 sobre 60, y el resultado me estaría dando 0.200. La frecuencia relativa 3 va a ser frecuencia absoluta 3 entre 60, que sería 21 entre 60, lo cual me va a dar 0.350. Continuamos, la frecuencia relativa 4 va a ser a la frecuencia absoluta 4 entre 60, que sería 9 entre 60, me da 0.150. La frecuencia relativa 5 va a ser frecuencia absoluta 5 entre 60, que sería 7 entre 60, 0.117. Frecuencia relativa 6 va a ser igual a frecuencia absoluta 6 entre 60, que sería 4 sobre 60, 0.067. Y por último, la frecuencia relativa 7 va a ser igual a la frecuencia absoluta 7 sobre 60, que sería 5 sobre 60, que me estaría dando 0.083. Ya conocemos también las frecuencias relativas, que lo vamos a colocar más adelante en la tabla. También vamos a determinar la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Para la primera, frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia relativa 1, que sería 0.033, que lo hemos hallado en la parte superior. Acá. Continuamos, la frecuencia relativa acumulada 2 va a ser igual a la suma de la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2, sería 0.33 más 0.200. Esta suma ya tengo acá, que sería, si usted se da cuenta, que es 0.233. Frecuencia relativa 3 va a ser la suma de los tres valores de las frecuencias relativas, 0.33, 0.200 más 0.350. Ya lo tenemos acá, esta suma me sale 0.583. Continuando, la frecuencia relativa acumulada 4 va a ser igual a la suma de los cuatro valores, de las cuatro frecuencias relativas, que sería 0.33 más 0.200 más 0.350 más 0.150, que me está dando toda esa suma, me está dando 0.733. En la misma lógica, para la frecuencia relativa acumulada 5 me va a dar la suma de los 5, me da 0.850. Para la frecuencia relativa acumulada 6, la suma de los 6 me da 0.917. Y finalmente, para la frecuencia relativa 7 sería la suma de las 7 frecuencias relativas. La suma de los 7 me va a dar 1. Si usted se da cuenta, 1. Si es que se trabaja en porcentajes, te va a dar el 100%. Muy bien, todos esos valores lo vamos a llevar a la tabla, al último, y ahora nos tocaría hallar la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es igual a la semisuma de los intervalos sobre 2. En este caso sería el límite inferior más el límite superior sobre 2. Entonces, para el primer intervalo que nosotros tenemos sería el límite inferior, recordemos que vale 0 y el límite superior vale 7, sería 0 más 7 sobre 2, de donde me sale 3.50. Para el segundo sería segundo intervalo 7 más 14 sobre 2, que sería 10.50. Para el tercero 14 más 21 sobre 2, 17.50. Para el cuarto 21 más 28 sobre 2, 24.50. Para el quinto 28 más 35 sobre 2, 31.50. Para el sexto la misma lógica, 35 más 42 sobre 2, 38.50. Y finalmente para el
último intervalo que tenemos, que vale 42 más 49 sobre 2, que me sale 45.50. Ya conociendo todos los datos, lo único que nos queda es reemplazar los resultados y colocarlos aquí en la tabla. Acá las frecuencias absolutas que hemos hallado, las frecuencias absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, y finalmente lo que estamos hallando acá, la marca de clase. Este sería la tabla de distribución de frecuencias del ejercicio que me está planteando. Vamos a ver otro ejercicio similar. En vuestro diseño metodológico, la sección de indagamos y contrastamos en la actividad 2 te da un ejercicio de esta forma, lo cual ya no les he puesto para ustedes, sino lo voy a desarrollar acá para que pueda ser la guía. Ese era el ejercicio número 4, pero para nuestro caso correspondería como ejercicio número 2. Y se dada la siguiente distribución de frecuencias, ya me está dando la tabla de distribución de frecuencias, me pide calcular la suma de m más n más r más s. Está distribuido ya algunos valores, lo único que nosotros necesitamos es encontrar sus valores que corresponden conociendo los conceptos que ya sabemos. Empezaremos en la marca de clase. Recordemos que acá me está dando la marca de clase. Marca de clase, recordemos que es la semisuma de los intervalos sobre 2. Sería acá 40 más 60, sería 100 sobre 2, me da 50, si usted se da cuenta. Y recontra sencillo, ¿no? Para el siguiente sería para m, la marca de clase 2, que sería marca de clase 2 va a ser igual a m, y eso me pide hallar que sería 60 más 80 sobre 2. 60 más 80, 140 sobre 2 me da, sale 70. Ya tengo este valor, ¿no? El siguiente marca de clase, el tercero, sería 100 más 80 sobre 2, que sería 180 sobre 2, 90. Cuarta marca de clase que me pide hallar n, que va a ser igual a 100 más 120 sobre 2, que me da 110. Ya lo tengo ese. Y también me pide hallar v. V es la sumatoria de todas las marcas de clase. La sumatoria de todas las marcas de clase lo colocamos acá, que sería marca de clase 1, marca de clase 2, más marca de clase 3, más marca de clase 4, más marca de clase 5. Reemplazando sus valores, que sería acá, me sale 450. V vale 450. Ya sabemos ya en la primera columna sus valores. Ahora vamos a ver en las tercera columna. En la tercera columna me está representando la frecuencia, si usted se recuerda, que representa esto, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa aquí era igual, pero en este caso me está pidiendo hallar W. W que representa, si me está dando es el total, es la sumatoria de todas las frecuencias relativas. Entonces sumamos todos los valores que me está dando acá, de donde medio de doble me sale 1. Vayamos a la cuarta columna. En la cuarta columna me está representando acá, si ustedes reconocen este valor, es la frecuencia relativa acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. En el primer valor sería P, va a ser igual a la frecuencia relativa 1, que sería 0.075. Y siguiente. Q va a ser igual a frecuencia relativa acumulada 2, que va a ser a la suma de estos dos, sería 0.75 más 0.15, que ya lo tengo acá, que va a ser 0.225, y así sucesivamente. Para el tercero sería también la suma de las tres frecuencias relativas, que me va a dar 0.745. Para el cuarto y para el quinto valor, que me está dando la suma de los 5, que me va a dar 1, de donde me pide hallar también el valor de Z. Z sería el total, la suma de todos. Finalmente, lo que me está pidiendo determinar es la suma de m más r más s. Como ya conocemos ya los valores, me pide hallar primero m. M, ¿cuánto vale? En la parte superior me vale 70. N vale 110. Es en las marcas de clase que hemos hallado en la parte de arriba. Si usted puede verlo. N ya lo tengo. Y el otro valor que me está pidiendo hallar es sumar r. R, si usted se da cuenta, acá está el valor de R que vamos a determinar, que hemos hallado, que vale 0.745. El otro valor es S. S también lo tenemos acá, me sale 0.725. Sumando todo esto me sale 181.2. Y este sería obviamente lo que me está pidiendo calcular.